Sin temores, transparente y nada vengativo. Es uno de los funcionarios más emblemáticos del gobierno de la que han llamado la Cuarta Transformación. Dirigió la temida Unidad de Investigación Financiera durante los primeros 3 años de la administración. Ahora busca llegar al Senado y lo hace para continuar con el combate al lavado de dinero y la corrupción. Está confiado, anuncia, hará públicas sus memorias. ¿Vino por su propia voluntad? Por supuesto. ¿Pidió autorización al Palacio para venir? Sobre todo al palacio de mi casa. ¿Temores? Ninguno. Siempre es importante avanzar en lo que uno cree, en lo que uno piensa. ¿Ni a un examen de control de confianza? Como este, no, pero muy agradecido de estar aquí. ¿Sigue siendo un hombre de principios? Lo soy. ¿Político de lealtades? Mi lealtad está hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Diría que conoce al presidente? Conozco al presidente y tuve el honor de trabajar con él durante 3 años. ¿Diría que el presidente lo conoce a usted? Yo entendería que sí. ¿Diría que no mentir, no traicionar y no robar son principios compartidos? Yo estoy convencido que sí. Entonces usted sabe lo que al presidente le gusta o no le gusta de este mundo. Efectivamente. ¿Necesitaría el presidente llamarle para decirle en qué está de acuerdo y en qué no? A mí en lo personal me parece que no. Creo que es importante que nosotros manejemos nuestra visión respecto a los temas con el mismo enfoque. ¿Necesitaría el presidente llamarle directamente para censurarle? No, nunca lo hizo, no vería por qué tendría que ser ahora. ¿Usted mismo se autocensura? No, estoy escribiendo mis memorias de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Los contrincantes del presidente son sus contrincantes? Algunos sí, como cabeza de vaca, y otros no. ¿Los odios del presidente son sus mismos odios? No veo odios en el presidente. ¿Necesitaría que el presidente le diga que debe seguir callando? No. ¿Ya va a dejar de callar lo que sabe, don Santiago? No he callado, mi pecho no es bodega. ¿Algo que debamos saber por si mañana no estuviera vivo? Bueno, que amo a mi esposa y amo a mis hijas. ¿Ningún temor? No, ninguno. Con tantos asesinatos todos los días, don Santiago. Bueno, creo que es importante que podamos generar una política pública de seguridad y mejorar todos los procesos de seguridad en el país. ¿Cuántas personas de seguridad lo siguen resguardando? Vienen 4 personas conmigo, a partir de las amenazas del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Camioneta blindada? En este momento no, pero sí he tenido camioneta blindada cuando fui procurador de Hidalgo. ¿Suspensión de vuelos en avionetas privadas? Desde que inició la 4T no me subí a aviones privados. ¿No tiene usted armas, don Santiago? Sí, pero está regularizada ante la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Las ha usado? Por supuesto, me gusta disparar y en ocasiones lo he hecho con amigos cercanos como Omar García Harfuch. ¿Ha matado? No. ¿Ni en defensa propia? No. ¿Usted sí sabe cuántos asesinatos se están registrando diario en este país? Y también los 13,000 desaparecidos que dejó Cabeza de Vaca en Tamaulipas. Sí sabe que van más asesinatos que en sexenios anteriores. Sí, también sé que hay una disminución en términos porcentuales respecto al número de asesinatos. Sí sabe entonces que este es el país de la Cuarta Transformación. Por supuesto, en donde ha habido un gran avance en temas de carácter social. ¿Ya vieron el país que están dejando? Un país mejor que el que dejó Peña Nieto. ¿Responsable entonces de la llegada y permanencia de la llamada Cuarta Transformación? Responsable de mis actos siempre y el orgulloso movimiento de formar social más parte del importante movimiento. del mundo, ha dicho Sheinbaum. Es un movimiento social que no ha tenido parangón. En menos de 5 años ha ganado 23 gobernaturas de las 32 y ha tenido una expansión que ha logrado el 53% de los votos. Además, con una soberbia casi de dioses y tlatoanis. No, creo que hay un reconocimiento respecto a lo que ha pasado en el país en los últimos años. ¿Ya se dieron cuenta que solo con buenas intenciones no se hacen gobiernos eficaces? Pero creo que ha habido eficacia en muchos temas de la Cuarta Transformación. ¿En serio se creyeron que con el 90% de lealtad resultaban eficaces funcionarios? Creo que el planteamiento es que debe haber lealtad hacia un proyecto, hacia un movimiento, pero por supuesto que el gobierno se mide en nivel de efectividad. ¿Cómo mide la incompetencia, don Santiago? De manera inversamente proporcional a la efectividad. Implacable, le decían, don Santiago. Y me siguieron diciendo así en Hidalgo. Incorruptible. También me siguieron diciendo así en Hidalgo. ¿Mentira es corrupción? La mentira genera una condición para la corrupción, pero evidentemente mentir no es un tipo penal. ¿La complicidad es corrupción? Es un condicionamiento para la comisión de delitos, sí. ¿El nepotismo es corrupción?
El nepotismo puede darse un tema de responsabilidad administrativa, efectivamente, y que es algo que se tiene que evitar. ¿Le gusta el dinero? Y yo creo que, como a todos, nos gusta poder tener un mejor nivel de vida para que nuestra familia siga subiendo. ¿Soy aspiracionista? Pues la respuesta entonces sería sí. ¿Aspiracionista? Sí. Eso lo sabe el presidente. Creo que soy egresado de una universidad pública, vengo de un municipio que se encuentra, no es la capital de mi estado, y al final del día he tenido la fortuna de tener cargos para mí importantes, en donde me ha permitido hacer algo por mi país, que es lo que yo más quiero. ¿Gran inversionista? No, ¿Ni en propiedades? más bien en créditos hipotecarios. ¿Y en paraísos fiscales? No, ¿Extorsiones a cambio de cerrar investigaciones? nunca. Esos son mentiras de cabeza de vaca. ¿Ninguna? Ninguna. ¿La sonrisa de Juan Collado? Bueno, es un tema que le corresponde a la Fiscalía General de la República. ¿Usted recibió 10 millones de pesos? No. ¿Solicitó esa cantidad? No. ¿Ni en maletas? No. ¿Ni pidió a la Caja Libertad? No, y se lo pueden comentar el propio Juan Collado en su declaración. Lo único que dice de mí es que tuvo una reunión conmigo, que le dije que si había una discrepancia fiscal, se iba a presentar una denuncia. ¿Bloqueó sus cuentas bancarias? No, porque tuvo una suspensión en un amparo. Y yo no iba a violar una suspensión del Poder Judicial. Alguno de los dos está mintiendo. Pues tendrá que ser él. ¿Lo denunciaría? Pues si supieran cuál es la discrepancia, pues entonces lo consideraría. ¿Se integraron mal los expedientes o se acusó a un inocente sin pruebas? A ver, la integración de los expedientes le corresponde a la Fiscalía General de la República. ¿También le echará la culpa como AMLO que los jueces son corruptos? Hay casos como el de Cabeza de Vaca con 12 suspensiones y amparos concedidos que evidentemente no hay otra explicación. ¿Es obsesión por Cabeza de Vaca? No, es simplemente deseo de justicia. ¿Diría que también los jueces federales extorsionan a cambio de cerrar expedientes? No tengo el dato, no tengo pruebas, pero en algunos casos no tengo dudas. ¿Para qué busca el Senado, don Santiago? Para generar un proceso de reforma al Poder Judicial, que yo creo que es importante por lo que me tocó vivir en la unidad. ¿No le da la impresión que todos buscan puestos en gobiernos como para protegerse de algo? Creo que en Hidalgo no hay, fui Procurador General de Justicia del Estado y, por cierto, no tiene fuero. ¿Serían 6 años de fuero e inmunidad? Dependiendo si se aprueba la reforma constitucional que se está planteando para eliminar el fuero constitucional, y es algo que el presidente López Obrador planteó desde hace más de 3 años. ¿AMLO mismo lo apoya para el Senado? Creo que formo parte de un movimiento al que AMLO encabeza. Ya vio cómo están las traiciones y filtraciones dentro de Morena. Sí, pero también veo cómo están las perspectivas electorales que se tienen en toda la República Mexicana, y por supuesto que la doctora Claudia Sheinbaum lleva 25, 30 puntos de ventaja respecto a Xóchitl Gálvez. ¿Llegará al Senado para aprobar todo lo que la presidenta futura diga y señale? Qué bueno que reconoces que la presidenta va a ser Claudia Sheinbaum. ¿Independiente, don Santiago? Lo soy en mi pensamiento, pero por supuesto que formo parte de un movimiento. ¿Llegará al Senado para terminar por eliminar al INAI? No hay presión si no te dejas presionar. Y no, yo lo que creo es que hay que modificar al INAI para que pueda ser una institución que cumpla mejor su función. ¿Para acabar con la Comisión Nacional de Derechos Humanos? No, creo que la Comisión es un espacio privilegiado de protección de los derechos humanos y que se tiene que mantener y se tiene que fortalecer. ¿Llegará al Senado para acabar con el INE? No, evidentemente no. Tenemos un sistema electoral sólido que debemos mantener y que permitió finalmente que el presidente López Obrador llegara con el 53% de los votos. ¿Llegará al Senado para apoyar más contrataciones a modo de militares en obras públicas? Bueno, esa es una función que le corresponde, por un lado, a la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la cuenta pública. ¿Llegará al Senado para seguir impulsando la participación de los militares en funciones de orden civil? Hay que cumplir la Constitución, que establece que la Guardia Nacional es de carácter civil. ¿Cuál va a ser su contribución para el maximato? No hay maximato, hay democracia. ¿Llegará al Senado para lograr finalmente la intromisión de la DEA en territorio nacional para la búsqueda de capos? Evidentemente no. La defensa de la soberanía pasa precisamente por colaboración y coordinación con las agencias norteamericanas, pero bajo ninguna circunstancia sumisión. ¿Ni para la venta de armas? Es importante que ellos cambien la legislación en materia de armas para disminuir la violencia en México.
Llegar al Senado para seguir protegiendo las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes a manos del Ejército y la Guardia Nacional. Necesitamos evitar y erradicar cualquier práctica que vulnere derechos humanos en nuestro país. ¿Quiere llegar al Senado para juicios políticos contra gobernadores de oposición? Ni juicios sumarios ni absoluciones sumarias. ¿También apoya la concesión del tren de pasajeros a Querétaro desde la Ciudad de México? Apoyo que exista un tren México-Querétaro, por supuesto, y lo he impulsado y lo he planteado desde hace años. Grupo México. El que gane el proceso transparente que tenga que ver con la licitación de este caso. ¿No fue esa la empresa que relacionaron con la Casa Blanca? Lo más importante para mí es que pueda haber ese tren y hay que revisar para que sea con absoluta transparencia y rendición de cuentas. Falta que después del Senado busque la gobernatura de Querétaro. Eso lo decidirá el pueblo. ¿No dice que no? Hay que ver qué dice el pueblo. ¿Habrá que acordar primero con el cartel de Jalisco Nueva Generación o con el Sinaloa? Yo no hago lo que hacen los gobiernos del PAN. ¿Se defiende mejor callando o intercambiando lo que sabe? No, haciendo público. Mi pecho no es bodega. ¿Dónde resguarda la información de IMAS? No tengo información sobre IMAS. ¿No lo monitoreó? No. ¿Ni a Mario Delgado? Axiológicamente neutral y por tanto no se utilizaba la UIF con fines de carácter político. ¿Ni a sus maletas al salir de Palacio? Si es de ser eso cierto, es dinero que no estaba en el sistema financiero y por tanto la UIF no tiene capacidad de operación. Por cierto, ¿ya fiscalizó a las parejas, exparejas y familias de la candidata de Morena? Eso habrá que preguntárselo a Pablo Gómez. Porque con Xochitl sí se hizo y con Sheinbaum no se ha hecho. Insisto que eso es una respuesta que tiene que dar Pablo Gómez. ¿Se utiliza la unidad para vendetas personales? Nunca. ¿Que lo sepa Gertz Manero? Bueno, el fiscal Gertz Manero merece todo mi respeto. ¿Y Julio Scherer? Tuve tensiones con él, eso fue público y notorio, pero yo respeto a Julio Scherer. ¿Y hay disculpa? No, pero tampoco hay rencor ni lejanía. Los dos formamos parte del mismo movimiento. La sonrisa de Juan Collado. Creo que es una sonrisa que tiene que ver con él y con la función de la Fiscalía General de la República. Yo no tengo nada que ver. ¿Cómo dice que mide la incompetencia? En razón de la efectividad de una institución. Insisto, ¿qué cree que puede hacer en el Senado? Poder transformar este país en términos normativos para tener un mejor combate a la corrupción, un mejor combate al lavado de dinero. ¿Fiscalizará los moches? Es un tema que tiene que ver con las reformas legislativas. ¿Fiscalizará las cuotas por intermediación de legisladores para contrataciones públicas? Es uno de los temas que se atacó durante esta administración y que tiene que ver con quitar los moches que pusieron los panistas. ¿Para ser senador se requiere estar preparado? Por supuesto, se necesita experiencia, técnica y además conocimiento de una visión de futuro de qué se requiere en los ajustes normativos. ¿Usted lo está? Así lo considero. ¿Qué entiende por debatir, senador? Poder generar un intercambio de ideas para poder mejorar las posiciones y poder avanzar en un mejor marco normativo en el caso del debate parlamentario. ¿Todas las razones son válidas? Cuando están sustentadas en ideas, en argumentos, en experiencia, sí. ¿Cuándo deja un argumento de tener razón? Cuando existe carencia de argumentos que lo sostengan, cuando existe pruebas en contrario o cuando existe una posición ideológica que se está buscando establecer un fundamentalismo y no una razón. Pensé que me diría cuando se habla con mentiras. Entre otros casos. ¿Quién defenderá la Constitución de todo ataque arbitrario, don Santiago? Todos los órganos del Estado tienen la obligación de defender la Constitución y los derechos humanos. ¿En el Senado lo hará? Por supuesto. ¿No confunde la vida parlamentaria con un púlpito? Nunca. Creo que tiene que ver con la construcción de normas para la mejoría de todas y todos. ¿Y al Senado se va a debatir o se va a linchar? Se va a debatir, se va a generar propuestas, se va a generar debate, diálogo y, por supuesto, mejores normas para el país. ¿Cuál es hasta ahora el mayor error de Sheinbaum? No veo errores en Sheinbaum. ¿No cometió Sheinbaum una injusticia al no castigar un delito por las muertes de la línea 12? Es un proceso que tiene la Fiscalía General y que hay que darle continuidad por parte de los órganos jurisdiccionales y ministeriales. ¿Ella no es culpable ni por falta de mantenimiento? Ella no tiene por qué sancionar a nadie, no tenía la competencia para hacerlo. ¿Qué entiende por comisión por omisión?
Cuando se realiza una conducta que, por una omisión que tiene un impacto en el ámbito de la generación de una conducta delictiva. ¿Seguro que no confunde el Parlamento con un púlpito? No, ¿Estamos ante un Estado que finge estar al servicio de la sociedad? efectivamente. Diría que el Estado al menos asegura la vida de sus habitantes. Ningún Estado lo hace de manera absoluta. En fin, ¿nuestro ejército se adhiere a una causa o a un caudillo? Nuestro ejército es leal al país y esa es su causa. Entre sus causas está combatir o reforzar un narcoestado. Evidentemente, el ejército mexicano, la Marina y la Guardia Nacional combaten al estado delincuencial. ¿No es este un estado ya llamado narcoestado? No existe, aunque tenemos evidentemente gobernadores como Cabeza de Vaca en Tamaulipas, como Sandoval en Nayarit, que funcionan en realidad como grupos para el narcotráfico. Y como en Guerrero, como en Veracruz, como en Zacatecas, como en Quintana Roo. Sí, y el tema es, ahí tenemos que atacar sobre todo el ámbito municipal, donde la delincuencia organizada ha permeado. ¿Por qué se le teme fiscalizar al ejército y a sus generales? Bueno, creo que es una pregunta para la Cámara de Diputados, para la Auditoría Superior de la Federación, pero lo que yo veo es que han generado pues, las auditorías correspondientes para la Sedena. ¿Todavía le quedan facturas por cobrar, don Santiago? No, nunca fueron facturas personales. Yo no tomo personales el ejercicio de mis cargos. ¿No? No. ¿Venganzas por realizar? Ninguna. Yo no tengo ningún tipo de venganza pendiente. Detengámonos. ¿Qué hizo usted la mañana del 19 de julio del 2019? No lo recuerdo. ¿Estaba en México o en Estados Unidos? No lo recuerdo. ¿Esa mañana habló o se reunió con su cuñado Sergio Eduardo? Sergio Eduardo lo conocí en diciembre de 2019. ¿Recibió una llamada de él ese día? No. ¿Ha vivido o tiene como domicilio fiscal en Montes Urales 2530? No. ¿Conoce esa dirección? Ese es Roberto Gil. ¿Ya demandó a Cuello Trejo Sí, ya. por lavado de dinero? No, lo demandé por daño moral. ¿Usted lavado de dinero? No. ¿Facturaciones para triangulaciones? No. ¿Cómplice con su cuñado Sergio? No, esa es una invención que solamente existe en la imaginación de Roberto Gil. ¿Ya demandó a Roberto Gil? Ya también. ¿El odio es una emoción? No tengo odio. Simple y sencillamente no voy a permitir que sigan manchando mi reputación. ¿Usted sabe distinguir entre un crimen de odio y un crimen pasional? Creo que no existe en este momento, en mi parte, odio para nadie. ¿Ha intentado maniobrar una hoja de afeitar con sus propias manos sin cortarse, don Santiago? La verdad es que no he intentado maniobrar una hoja para afeitar, no le veo la razón. ¿Conoce o ha entablado comunicación con la empresa Entra Consulting? Entra Consulting es una empresa que constituyó mi cuñado en 2014 y en donde efectivamente en algunas ocasiones esporádicas le he dado algún tipo de asesoría después de haber sido titular de la UIF, primera, y segundo, y esto, mi relación con mi cuñado es estrictamente personal y familiar. ¿Tiene acciones o es apoderado de esa empresa? No. ¿Ya ha sido citado para declarar? No. ¿No ha ido a la fiscalía? No. ¿Ni audiencia? No, no he sido llamado. ¿Ni careo con sus demandantes? No, tampoco, no he sido llamado. ¿No creó una red de empresas que realizaran operaciones con recursos de procedencia ilícitas de defraudación fiscal? Evidentemente no, eso solamente existe en la imaginación de Roberto Gil Suárez. ¿Es verdad que en 2019 creó una red de empresas de operación con recursos de procedencia ilícita? Perdón, ni siquiera conocía en ese momento a mi cuñado. ¿Cuáles eran los 8 países donde trasladaron operaciones financieras? No tengo la menor idea porque no tiene nada que ver conmigo. ¿Hay razones para que gente de su equipo lo denuncie por reunirse con capos del crimen organizado? Ninguna razón, porque eso nunca existió. ¿Vio o se enteró que Nicolás Mollinero se reunió con integrantes del crimen organizado? No supe durante mi ejercicio del cargo. ¿Y a Mauricio Soto Caballero? No lo conozco. ¿El presidente AMLO ha negociado con el crimen organizado? No lo creo. Yo creo firmemente en el presidente. ¿Eso es cuestión de fe o de certeza? No existe ningún elemento que pueda acreditar que el presidente recibió un tipo de financiamiento ilícito. Dicen que la cercanía del crimen organizado con el presidente viene desde la campaña presidencial del 2006. Pueden decir lo que quieran, no hay ninguna prueba al respecto. ¿Cuándo Sheinbaum debe marcar distancia con AMLO? Yo creo que forma parte de un movimiento y como ella lo ha dicho y lo está haciendo desde ahora es decir que vamos un segundo piso a la cuarta transformación. ¿No estará el presidente AMLO intimidado o amenazado por el crimen?
Por supuesto que puede haber amenazas en contra del presidente por las acciones que ha desarrollado, pero creo que lo más importante es que se mande un mensaje de seguridad a la población. ¿No piensa que requerirá protección? Como todos los expresidentes, creo que un tema de protección es un tema relevante. En fin, ¿hay alguna razón para que gente de su equipo lo señale de corrupción? Ninguna, ¿Todavía insiste que Cabeza de Vaca es culpable de lavado de dinero? evidentemente. ¿Es su certeza? Sí. ¿Tiene pruebas? Las pruebas las tiene la Fiscalía General de la República. ¿Intimidado, don Santiago? No, a uno no lo intimidan si no se deja intimidar. ¿No extrajo información valiosa en su paso por la Fiscalía para mejor resguardo personal? La información es una información que se quedó en la Unidad de Inteligencia Financiera y creo que es importante que en todo caso se le pregunte a Pablo Gómez. ¿No ha intimidado para presionar complicidades? No, nunca. ¿Ni en transacciones de compra de propiedades o acciones? No, ¿Seguro que no se guarda nada? no. ¿Llegó a fiscalizar a los generales? No tuve ningún requerimiento para fiscalizar a los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Ni a sus contrataciones a modo y cuentas en el extranjero? No, en el momento que yo estuve durante la unidad no hubo ningún requerimiento de ese tipo. ¿No siguió la ruta de Cienfuegos? Hubo una solicitud de información que se le entregó a la Fiscalía General de la República. En todo caso, la Fiscalía debió haber generado el caso y lo que yo sé es que se determinó el no ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía. Inocente. Es lo que dice la Fiscalía. ¿Siguió la ruta del Pacífico? Seguí todas las rutas de seguimiento del dinero en todos los aspectos que me tocó a mí enfrentar como titular de la UIF. ¿Las aduanas? Por supuesto, presenté 10 denuncias contra dirigentes, contra administradores aduanales, inclusive algunos de Morena. ¿Nos puede decir si ya desde sus tiempos en la unidad de diligencia se empezó a revisar a Almícar Olán No que yo lo recuerde. y a Daniel Asaf? No que yo lo recuerde. ¿No le advirtió el ejército que ellos también les parecía sospechosa su cercanía de Asaf con los militares? No, nadie me comentó. ¿No se registró ya una tarjeta informativa que veían a Daniel Asaf en cercanía con los militares del AIFA? No tendría ninguna razón para que la UIF investigara algo así. No es su competencia. ¿No fiscalizó a los hijos y amigos del presidente por alguna orden en específica? No, bajo ninguna autoridad me requirió nada de información sobre ellos. ¿No le tenían que decir a quién fiscalizar y a quién no? No. ¿Diría que se sintió en libertad de acción y conciencia para ejercer su trabajo? Por supuesto. ¿Los errores suyos son propios o heredados? No, hay una parte heredada por los malos diseños institucional y evidentemente si alguien considera que cometió algún error, está en todo su derecho de plantearlo. ¿Fue un error confiar en AMLO? No, AMLO es un gran presidente y es una persona a la que yo admiro y respeto. Insisto, ¿ustedes siguieron la ruta de las cuentas de generales en paraísos fiscales? No, pero sí seguimos la ruta del dinero de todas las personas que aparecían en Pandora Papers y que salían en nuestro modelo de riesgo. ¿Hay crimen perfecto? No, porque siempre hay que buscar cuál es el móvil del crimen. ¿Hay corrupción perfecta? No, porque siempre se alcanza a visibilizar la corrupción. ¿Sabe que lo que hoy calle lo podría incriminar mañana? Te invito a leer mis memorias. ¿Ya tiene nombre, por cierto? He estado pensando en memorias de un titular incómodo. ¿Observar un delito y callarlo es complicidad? Sí, por eso cuando yo observaba un delito, lo denunciaba ante la Fiscalía General de la República o le daba vista, en términos de la normatividad, a la Secretaría de la Función Pública. ¿Por qué no hubo elementos suficientes para inculpar a Pío por los sobres amarillos? Yo le di la información al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Electoral. Habría que preguntarle al INE y a la Fiscalía Electoral por qué no procedieron. No hubo elementos. Eso es un tema que tendría que preguntársele a ellos. ¿Y Alejandro Esquer y sus depósitos en carrusel para Morena? Creo que la Fiscalía tiene que dar respuesta sobre ello. ¿En verdad no hubo manera de registrar la ruta de los apoyos económicos no registrados para Morena? Y hubo una sanción económica por parte del INE precisamente por ese fideicomiso. ¿No hay manera de revisar la intervención del crimen organizado en el partido de Morena? Y en todos los partidos políticos es indispensable hacer una mejor fiscalización de los recursos de los partidos. ¿Usted que está cercano a Morena se dan más aportaciones por transferencia bancaria o en efectivo? Bueno, eso lo tiene que responder el Instituto Nacional Electoral. ¿Se puede seguir la ruta de la serie de dinero ofrecido a los partidos políticos? Sí, y sobre todo hay que seguir la ruta de los proveedores del INE, de los proveedores de los partidos políticos. Entonces, no hay corrupción perfecta. No hay corrupción perfecta. ¿Qué aprendió de la unidad financiera? Cómo utilizar los datos y la inteligencia para poder denunciar y poder atacar la corrupción. ¿Se trataba de encubrir o encumbrar la corrupción? Se combatió la corrupción durante el paso que yo tuve en la unidad. ¿Ahora ya no?
No lo sé porque no he visto actividad de la unidad, Que lo escuche Pablo Gómez. por supuesto. ¿Fue un equívoco que AMLO desarticulara el Sistema Nacional de Corrupción y dejara a la unidad fuera? El culpable de que la unidad no estuviera en el sistema se llama Enrique Peña Nieto. ¿Por qué no pudo registrar la ruta del dinero de Enrique Peña Nieto? Nunca hubo un proceso de solicitud de información, se dio a la Fiscalía General de la República. ¿El presidente AMLO le pidió no investigarlo? No, nunca. Afuera dicen que AMLO ganó el 2018 gracias al pacto con Peña Nieto, No, ganó él por 30 millones de votos. que el PRI le dio 10 millones. El PRI ya quisiera tener 10 millones. ¿El 2 de junio harán lo mismo? ¿Va a ganar Morena? Sí, sin duda. ¿Revivir lo de Colosio es para intimidar a los priistas o para liberarlos de culpas? Creo que eso habría que preguntarlo a la Fiscalía General de la República. Igual se cree que García Luna tiene relación con el crimen de Colosio. Lo que yo estoy convencido es que García Luna tiene actos de corrupción, lo denunciamos, lo demandamos en Florida y ya hubo una primera recuperación de activos de García Luna para el Estado mexicano. ¿Recordará AMLO y Sheinbaum que al seguir la línea de García Luna llegarán hasta Omar García Harfuch? Omar García Harfuch era un funcionario de menor rango durante el proceso de empoderamiento de García Luna. ¿A García Luna lo enjuiciaron igual que con testimonios protegidos? En parte, y también hubo solicitud de información a la unidad que se entregó respecto a un flujo de recursos que no podía comprobar. El mismo testigo que lo inculpó también a AMLO de extorsión. 260 millones de dólares fue lo que le encontramos a García Luna en sus cuentas, en movimientos de sus empresas. No es menor. ¿Por sus alianzas con el crimen organizado? Y por sus alianzas con la clase política en la época de Calderón y de Peña Nieto que generaban actos de corrupción. ¿Ahora Segalmex? Lo denuncié cuando habíamos detectado 1.200 millones desviados. Ignacio Valle. Fue una denuncia hacia dos personas que formaban parte de la administración de los recursos. ¿Responsable? No tengo datos que lo hayan incriminado y nadie me solicitó investigación respecto a él. En fin, ya vio que Beltrones quiere volver al Senado. Que eso dependerá de su honor. ¿Con él pretende debatir? Por supuesto. ¿Será todo un primor o un reto? Será un reto, evidentemente. ¿Qué bien se le puede hacer al país ocultando las cosas desde el Senado? Ninguno. Tiene que haber absoluta transparencia y rendición de cuentas. ¿Siguió la ruta de Barihuato? Por supuesto, cártel de Sinaloa y no solo en un caso particular trabajado con la DEA y con la Guardia Nacional. ¿Usted también piensa que el negocio del crimen organizado es uno de los 4 pilares del proyecto económico del presidente? Evidentemente no forma parte del proyecto económico del presidente. ¿No es ese su legado? Evidentemente no. Es el apoyo y la generación de programas sociales para los que menos tienen. ¿Quién le dijo que la impunidad se combate con más impunidad? No, la impunidad se combate llevando a los responsables ante los tribunales. O seamos serios. ¿Usted considera que este gobierno rediseñó y combatió la corrupción o la solapó? La combatió. Y hay una mejora de acuerdo con los indicadores internacionales. ¿Diría que con solo juntarse con AMLO se quitó la corrupción? No, pero se requieren 2 elementos: voluntad política y diseños institucionales idóneos. ¿AMLO ha sido corrupto? No. ¿Corruptor? No. ¿Y su familia? No tengo ningún dato y lo que yo diría es que yo confío en el presidente y en su familia. ¿Cuestión de fe o de certeza? Mi conocimiento es que no tengo ningún dato que me diga lo contrario. ¿No hay elementos suficientes ya para iniciarlos por actos de corrupción a él y a su familia? No tengo ningún dato que pueda ir en esa línea. ¿Su experiencia en el combate a la corrupción no le dice que hay motivos? Creo que es algo que tendrá en ese caso Pablo Gómez que responder. Yo no veo en este momento caso. ¿Qué va a pasar cuando se termine de saberlo todo? Yo creo que es importante que se ejerzan las facultades de las investigaciones correspondientes, pero yo confío en el presidente y en su familia. ¿No es tiempo de hablar? Sí, lo estoy haciendo en mi libro. ¿Llega al Senado para bien de la nación o de Morena? No, para bien de la nación, pero hay que pensar que el país somos todos. No puede excluirse a un grupo o excluirse al otro. Lo que necesitamos es unidad. ¿AMLO es el país? AMLO es el presidente de la República. ¿Autócrata? No. Cuando se tiene poder, ¿hay gozo o ceguera? Hay una enorme responsabilidad. ¿El presidente pudo haber firmado algún documento que lo incriminara por corrupción? No, al contrario, vi cartas en donde él invitaba a que no hubiera actos de corrupción que vincularan a su familia. ¿El presidente pudo haber firmado algo por malversación de fondos? No lo creo. ¿Por violación a las normas constitucionales? No veo ninguna violación a la norma constitucional. ¿Hay corrupción perfecta? No. Por cierto, a los nuevos privilegiados o empresarios de la llamada Cuarta Transformación, ¿qué tanto se les fiscalizó?
Yo estuve hasta el año 2021 y la instrucción que yo tenía del presidente López Obrador es sin filias, sin fobias, no podemos ser diferentes si una persona es del movimiento o es externa. Y por eso llegué a presentar denuncias en contra de mucha gente de Morena. ¿Los fiscalizó? Sí. ¿A sus prestanombres? A los administradores aduanales, a algún gobernador de Morena, a servidores públicos de primer nivel de varios gobiernos estatales de Morena, y eso se encuentra todo en la Fiscalía General. ¿Y Almícar? No tengo ningún dato sobre Almícar. ¿Accidente o atentado a lo sucedido con Daniel Flores? No tengo los datos como para poder afirmar una cosa u otra. Y yo me muevo por los hechos y no por consideraciones. Por certezas. Exacto. Siempre por certezas. Sí. Por eso estoy seguro que Cabeza de Vaca es un delincuente que debe estar en la cárcel. ¿Qué proyecta? Creo que es importante que se dé una investigación global respecto al tema. ¿Será que en Tabasco está el Edén, don Santiago? Tabasco es un Edén, por supuesto, es un espacio maravilloso. Por cierto, ¿usted considera seguro el Tren Maya? Me parece es un gran proyecto para el desarrollo del sureste mexicano. ¿Ese proyecto tan seguras como unas traves del metro? Es un proyecto seguro y creo que se tiene que, por supuesto, mejorar, como todo proyecto en el país. ¿Tan seguras como el triunfo de Sheinbaum? Absolutamente seguro de que la doctora Claudia Sheinbaum será la primera presidenta de la República. ¿Tan segura como una elección de Estado? No hay elección de Estado. Lo que hay elecciones de carácter competitivo. Afuera dicen que AMLO ya negocia impunidad para él y su familia después del 2024. Pues me parece que yo me muevo por certezas, no por imaginaciones. ¿Qué le recomendaría para que vaya preparando su defensa? No creo que tenga que preparar ninguna defensa. Creo que su sitio en la historia está garantizado. En todo caso, la próxima presidenta del país deberá investigar a AMLO. Si se presenta alguna denuncia, pero yo creo en el presidente, en su honorabilidad y por supuesto que creo en el legado que está dejando para México. ¿Eso es creencia o certeza? Es certeza. ¿Los mexicanos somos tontos? No. Bajo ninguna circunstancia. ¿Nos tratan como tal? No. ¿Nos manipulan? No. ¿Cree usted que los mexicanos no saben identificar cuando se les miente? No, el pueblo yo creo que ha generado un enorme desarrollo político durante esta administración y yo creo que no se le puede engañar. ¿Cree usted que los mexicanos no sabrán ejercer su voto? ¿El castigo? Por supuesto. Don Santiago, ¿están preparados para perder? Vamos a ganar. ¿No deberían prepararse? Vamos a ganar, no hay forma. ¿No quiere aquí aprovechar para decirnos que se pasa a la coalición de Xochitl? No, Xochitl creo que es una perdedora, lo lamento, y creo que su peor enemigo es su coordinador de campaña, sin duda. ¿Es verdad que Sheinbaum ya le ofreció a la Fiscalía General de la República? No, es falso. ¿Le gustaría? Por supuesto que es algo que es una función que me gusta, que es muy satisfactoria. ¿Está preparado? Estoy preparado para lo que la doctora Sheinbaum considera que puede ayudarle. ¿En serio la ve de presidenta este 2024? Sin duda. ¿Y llega no se imponen? Llegando va a generar una cuarta transformación de segundo nivel. Nos vamos, don Santiago. ¿Algún viaje próximo a Guatemala? No, acabo de tener uno reciente de conmemoración de mi segundo aniversario de matrimonio con mi esposa. Absolutamente feliz. Por cierto, ¿todo bien entre los consejeros del INE? Creo que están ajustando, pero están avanzando de manera concreta, directa y efectiva para que tengamos unas buenas elecciones este año. ¿Unidos en defensa del INE? Por supuesto, pero también en un proceso que sea eficaz, eficiente. Carla Humphrey. Mi amor. ¿Lo defenderá usted como ella defendería al INE? Evidentemente, y lo ha hecho.